Bienvenidos a Discutamos México, esta serie de programas que invita a la reflexión del pasado, del presente y del futuro de nuestro país. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un tema que durante la construcción del México moderno ha quedado relegado, el tema del medio ambiente. Si queremos corregir el presente y aspirar por un mejor México, es necesario entender lo ocurrido, corregir los errores en este presente y lograr encontrar las mejores vías para un futuro. Para ello, hemos invitado a este programa a 4 expertos en el medio ambiente, en distintas áreas, que han sido protagonistas de esta historia. El doctor José Sarucán, quien es el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el doctor Adrián Fernández, del Instituto Nacional de Ecología, su presidente, Enrique Provencio, quien es profesor de la Facultad de Economía, y Javier de la Maza, quien fundó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es director de Natura y Ecosistemas Mexicanos. Si hemos dicho en muchas ocasiones que México es un país rico en su naturaleza, de una gran riqueza en biodiversidad, pero al mismo tiempo que esta riqueza no ha permitido el desarrollo de nuestro país para lograr el bienestar de su población, y más aún, esta población que es dueña de la mayor riqueza natural, vive todavía en la pobreza. Es necesario que hagamos una reflexión, porque lo que dejemos de hacer hoy va a impactar a las futuras generaciones. Este programa pretende hacer esta contribución a la reflexión. Y yo quisiera solicitarle de entrada, doctor Sarucán, si nos pudieras explicar, cuando decimos que México es un país rico en recursos naturales, en su biodiversidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A mí me gustaría usar, Julia, de entrada, otro término que no es riqueza. Riqueza es algo que puedo beneficiarme de ello. Tenemos muchas especies, tenemos una gran variabilidad biológica, tenemos muchos ecosistemas, pero solo ocasionalmente la convertimos en riqueza. Yo creo que es algo que tenemos que percibir. Yo preferiría decir que tenemos un lugar privilegiado en el mundo en el número de especies que habitan en nuestro territorio, además de que muchas de esas especies son endémicas, son propias del país, no existen en ningún otro lado, lo cual, pues sí, nos da mucho gusto, pero también es una responsabilidad que tenemos que asumir, que tenemos una enorme variabilidad ecológica por el territorio que tenemos, su tamaño, la orografía, la situación latitudinal, la relación con los mares que nos rodean. Todo esto incrementa la diversidad ecológica del país, que impone problemas para manejarlo y usarlo adecuadamente, porque no es lo mismo que estar en el norte, en Canadá, donde esa diversidad es muy pequeña, son muy pocas especies, los ecosistemas todos reaccionan de la misma manera, a estar en un país como México con esa enorme diversidad que no es posible manejar de una sola forma. Y esta diversidad es algo que creo que hemos ignorado en el desarrollo del país, en el manejo de nuestros recursos, y la hemos ignorado también en la comprensión de su sociedad. No hemos entendido que también tenemos una sociedad enormemente diversa, con una diversidad étnica fenomenal que creo que deberíamos valorar mejor. Gracias. Enrique, esta enorme riqueza, esta biodiversidad, como nos acota el doctor Sarucán, ha sido, de ella es dueña una parte de la población nacional que vive en la pobreza. El país no ha podido aprovechar correctamente para su desarrollo el uso de esta biodiversidad y por el contrario ha generado a lo largo de su uso, sus formas de uso, sus formas tecnológicas, sus patrones productivos, ha generado severos deterioro, tanto social como ambiental.
¿Nos podrías hablar un poco de cuál es este componente social en el cual, a pesar de tener esta biodiversidad, no hemos podido usarla adecuadamente? En términos generales, la investigación en México, no solamente biológico, ecológica, sino también social y cada vez más la antropológica, lo que han venido aclarando, y es un punto muy importante, es que los propietarios del patrimonio biológico, de la biodiversidad, han sido y son predominantemente grupos indígenas, grupos campesinos, rurales, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, que en sus territorios tienen la mayor disposición de especies, animales, vegetales, pero también de suelos y, como actualmente se dice, de producción de servicios ambientales. Y esa es precisamente la población donde más predomina la pobreza actualmente. ¿Qué ha ocurrido históricamente? Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha dado un intercambio muy desigual entre esa población y el resto de la sociedad, donde no se ha retribuido adecuadamente el aporte que esa población hace a la protección y a la conservación de los recursos naturales. Ese ha sido parte del problema de lo mal que hemos valorado, tanto desde el punto de vista cultural y ético, a los recursos naturales, como desde el punto de vista económico. Y ese aspecto es una deuda que la sociedad tiene pendiente con esos grupos de población. Durante algunos periodos, esa riqueza o ese patrimonio biológico, ecológico, ha sido explotado de manera muy irracional. Es una historia particularmente grave que desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, empezó a incurrir en un patrón muy abusivo de sobreexplotación de recursos para aprovecharlos y propiciar el crecimiento, abrir tierras al cultivo, expandir la infraestructura de caminos, entre muchos otros aspectos. Hoy estamos en una situación en la cual ni tenemos un gran desarrollo económico-social, ni estamos todavía protegiendo adecuadamente el patrimonio natural. Y ese es un reto que tenemos para las próximas décadas. Y en todas estas formas de uso inadecuado que se dio, el país ha tenido un severo deterioro. Lo podemos manifestar en algunos datos, como es que la mitad del territorio nacional ha perdido su cobertura vegetal original. Con eso se han extinguido especies. Esto ha llevado al límite, a la amenaza, al peligro de la extinción a muchas otras. Javier, ¿por qué si hace un siglo, un poco más de un siglo, quizás es 1896, la primera área natural protegida que se decreta en el país, la del Chico Hidalgo? ¿Por qué después de un siglo y un país que tenía una tradición de uso adecuado de sus recursos y de una cultura de conservación, y que somos bastante pioneros en el mundo en atender el tema de la conservación del patrimonio, por qué todo el siglo pasado es un problema que se nos fue de las manos y el resultado ha sido este proceso de deterioro en el que nos enfrentamos actualmente? Sí, curiosamente, el establecimiento de áreas naturales protegidas empezó a tener una visión de planeación. Estaba muy vinculado a las actividades humanas que necesitaban de recursos naturales, principalmente forestales, y vinculado a los asentamientos humanos. Entonces, una acción muy encomiable de planeación para la conservación de los recursos básicos que necesita el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿sí?, se empieza a convertir a lo largo del tiempo, por esa pérdida de la planeación, del uso de los recursos, de la planeación urbana, de la planeación rural, empieza una destrucción, una degradación de estos recursos naturales, y las áreas naturales protegidas se empiezan a convertir en una situación de establecimiento por emergencia, por esa pérdida tan tremenda, por ese impacto que principalmente se da en la segunda mitad del siglo XX. Los recursos naturales se pierden y la única solución poco reactiva que se tiene es el establecer estas unidades de conservación que hoy se consideran, pues, la columna vertebral
de la forma en que podemos preservar estos recursos naturales, esta biodiversidad, estos ecosistemas, estos sitios en que la naturaleza puede seguir sus procesos evolutivos naturales, ¿no? Pero hay que reconocer que en estos dos extremos lo que está sucediendo es un mal uso del territorio, ¿no? Una mala entendimiento de la distribución del territorio. Hay que reconocer que en estos dos extremos lo que está sucediendo es un mal uso del territorio, ¿no? Una mala entendimiento de la distribución del territorio. Por eso lo que dice Enrique de que hay propietarios hoy de la biodiversidad. El país prácticamente en su totalidad fue repartido, las tierras fueron asignadas y se perdió. Yo siento una cosa muy importante con la que empecé a hablar sobre las áreas naturales protegidas, que era la planeación territorial, que después se empieza a manejar como un modelo a partir de los 70s, finales de los 70s, 80s, cuando era un principio lógico y básico para entender el territorio, el uso de recursos naturales, la conservación de las cuencas, la conservación del agua, ¿sí? Entonces, siento que un tema que pues, debemos de considerar como fundamental para entender el futuro de nuestro país es la situación de cómo de alguna forma se ha perdido la injerencia sobre el destino de los recursos naturales, ¿no? Es decir, es una cuestión muy delicada en la cual hay leyes que se deberían de aplicar y no se aplican, pero hay circunstancias mucho más de fondo que entender para poder pensar en recuperar y lograr lo que es la conservación y manejo de los recursos naturales para beneficio de un país, para el beneficio del mundo, digamos, del planeta, pero principalmente para beneficio de los quienes habitan en estas zonas. Y Adrián, ¿nos podrías presentar un poco un breve escenario de cómo se ha abordado esto en la parte de biodiversidad? Tenemos otros recursos que forman parte de estos ecosistemas, el aire, el agua, el suelo, y a lo largo de estos procesos de desarrollo ha habido impactos muy importantes también en estos recursos, que nos ha generado una enorme contaminación. ¿Nos podrías decir un poco cómo ves, cuál es la situación de contaminación de estos otros tres recursos? Sí, con gusto, Julia, y creo que podemos quizá tomar un hilo conductor que no con frecuencia lo vemos. Tal vez hacer un paralelismo. En el caso de los recursos naturales, de la biodiversidad, etcétera, quizás lo que llegó tarde o lo que no fue suficientemente atendido y no está siendo atendido es un reconocimiento, una identificación y una valoración, no solo en términos monetarios, sino por la sociedad en su conjunto, de esa gran riqueza, de sus servicios ecosistémicos, etcétera. Y quizás, no lo quiero simplificar, pero porque el grueso de las sociedades humanas y sobre todo las que están empoderadas históricamente, que están en las ciudades, no tienen una percepción directa, un contacto directo con mucho de ese problema que se daba fuera de las grandes urbes. Y lo contrasto con la situación del tema que tú tocas, que es la parte de la contaminación industrial, la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Entonces, el que haya un impacto directo, sentido en grandes grupos poblacionales, en México y en otros lugares, quizá facilitó y aceleró que se tomara conciencia, que se trata de tomar cartas en el asunto. Creo que ahí, repito, sin sobresimplificar, hay una gran diferencia con el hecho de que desafortunadamente no se dio la misma identificación, valoración del problema y toma de conciencia masiva que en los ecosistemas naturales, que el estado de los recursos naturales, tanto en tierra como en los océanos, estaban siendo afectados y están siendo afectados y disminuidos de manera muy importante, al grado, como tú has mencionado, en muchos casos, de no retorno. El no retorno es que muchas especies ya se nos fueron, ya se extinguieron y creo que ahora, en los últimos 10, 20 años, por un proceso paralelo al que yo mencionaba en la contaminación atmosférica, cuando empezamos a ver que no tenemos suficiente agua, ni en cantidad ni en calidad,
cuando vemos que requerimos de cosas que nos da los ecosistemas, la biodiversidad, que dábamos por sentado, por seguro, y en el momento en que estamos más y más afectados, las comunidades, sobre todo urbanas, pero sobre todo las comunidades que toman decisiones, empiezan a verse afectadas, van siguiendo la causa original de algunos problemas ambientales y se dan cuenta que son precisamente los patrones de consumo, de producción y el atentar contra esos recursos naturales como si fueran ilimitados, y que también ya de manera muy sentida y muy directa estamos siendo afectados por ellos. Es una lástima que ha tenido este desfase tan grande en tiempo y en importancia. Nuestra tarea ahora es subrayarle a la sociedad que hay muchas cuestiones que están allá afuera, que no se les ha dado atención, fuera otra vez de las zonas urbanas, de la atención de la mayor parte de las poblaciones urbanas, y que merecen, requieren una atención porque son igual o más importantes que aquellos asuntos, por ejemplo, de contaminación del agua o del aire, que han sido más cercanos, sentidos y que han generado más conciencia desde hace más tiempo. El panorama del medio ambiente es un poco desolador. Creo que todos nosotros, cuando estamos enfrentándonos en nuestras clases, en las conferencias, a un público en general que no está muy adentrado a esto y hacemos los largos diagnósticos de la problemática, impacta a la gente. Quizás el público todavía no es completamente consciente del nivel en el que estamos llegando a ciertos límites, en el cual si damos un paso más erróneo, podemos tener un descalabro realmente muy serio. Doctor Sarucán, fuiste el formador de generaciones, abriste el espacio, metiste el tema de la ecología y formaste a la mayoría de los ecólogos de este país hoy, quienes son hoy líderes de grupos que a su vez forman más gente. Las organizaciones no gubernamentales, estuvimos en ellas, Javier lideró varias desde su momento. También fueron quienes estuvieron abriendo brecha sobre estos terrenos en estos mismos años 70, principios de los 80, y se fueron creando, el gobierno fue respondiendo con instituciones que al inicio fueron instituciones muy desarticuladas y desmembradas, pero todo esto ha sido un proceso de la sociedad y de gobierno que nos ha llevado a cambios muy importantes. Y no sería explicable el haber producido una obra de esta magnitud que coordinaste, doctor Sarucán, Capital Natural de México, que agrupa a una cantidad de expertos de la reflexión de tema, gente profundamente comprometida con el patrimonio de nuestro país, con este capital natural. ¿Podrías hablarnos un poco de esta obra en unos muy breves minutos? Es muy injusto tener que tratarla. Sin embargo, está dando líneas y orientaciones importantísimas. ¿Nos podrías comentar un poco sobre cuáles son estas grandes directrices en términos de la biodiversidad? Sí, Julia, gracias. Además, gracias por los comentarios, pero yo creo que lo que has mencionado de la falta de información al público de estos temas es un hecho muy real. La gente no tiene noción cabal de la magnitud de los retos y los problemas que estamos enfrentando, ni en la parte de pérdida de diversidad biológica, ni en la parte correspondiente a las amenazas de cambio climático, que son las dos caras de la misma moneda, como lo llamo, y necesitamos tener muchos más medios y muchos más escenarios como este para realmente tratar de transmitir y con otros medios esta información. La obra de Capital Natural también, en parte, como decías, no se podría haber logrado si no hubiese habido una serie de mejorías. Yo sé que ahora nos faltan muchas cosas, que tenemos limitaciones, pero el cambio que ha habido en los últimos 30 años ha sido fenomenal. Entonces lo tenemos que reconocer en el área ambiental. Ha habido cambios de veras importantes desde el punto de vista del crecimiento de las instituciones, la formación de gente, pero también muy importantemente en la relación de la academia con el gobierno. Fue, por un lado, la creación del INE, la creación de la CONABIO, y después, muy marcadamente, la creación de Semarnap en los 90s, a la mitad de los 90s, un poco antes, que han puesto un escenario totalmente distinto. Esta obra son 3 volúmenes, has presentado uno de ellos, se puede
está disponible para bajarse gratuitamente de la página de Conavio. Hay que entrar por Google a Conavio, conavio.gov.mx, y ahí se pueden bajar estas cosas para quienes tengan interés de hacerlo. No voy a describir la obra, simplemente se refiere a qué conocemos de la diversidad biológica, cómo ha cambiado en los últimos 80 años y qué factores han incidido y cuáles han sido las políticas públicas o la falta de ellas que han estado relacionadas con esas tendencias de cambio y cómo vemos las cosas hacia el futuro. No voy a describir la obra, simplemente se refiere a qué conocemos de la diversidad biológica, cómo ha cambiado en los últimos 80 años y qué factores han incidido y cuáles han sido las políticas públicas o la falta de ellas que han estado relacionadas con esas tendencias de cambio y cómo vemos las cosas hacia el futuro. Pero salieron algunas cosas, yo creo que son importantes y las voy a resumir, algunas conclusiones. Primero, que este argumento de que o nos desarrollamos o conservamos, porque las dos cosas no se pueden hacer, es absolutamente falaz. Lo maneja quien no tiene interés de hacer los esfuerzos necesarios para realmente poder tener desarrollo y al mismo tiempo conservación. Podemos voltear la cara al mundo para ver ejemplos, pero no hay necesidad. Aquí mismo en México tenemos ejemplos de que ambos elementos, ambos metas son perfectamente compatibles y es más, el desarrollo se fortalece con el cuidado de los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor. El otro es que ha sido claro que en los últimos 70, 80 años las consecuencias del tipo de desarrollo que hemos tenido sobre el ambiente no han sido incorporadas en la toma de decisiones. Esto es algo que simplemente muy recientemente está siendo, nos estamos dando cuenta de ello y estamos trabajando en ello y ha habido algunas mejorías recientes. El otro es que también no hemos aprendido a valorar cuando yo modifico un ecosistema para recibir un bien como alimentos, por ejemplo, por la agricultura o la ganadería, ¿qué pierdo de los otros servicios que los ecosistemas me dan? Como son captura de agua, captura de CO2, mantenimiento de suelos en su lugar para que no se produzcan asolves y erosiones, el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Y estas cosas tienen valor. A unas días les damos. Sabemos que cuesta el kilo de maíz que obtenemos con un servicio ecosistémico de los campos agrícolas. Pero apenas ahora estamos empezando a valorar la función de captura de CO2 de la atmósfera por los bosques y el mar, etcétera. Y apenas estamos empezando a valorar también la captura de agua para que nuestros manantiales y acuíferos no se pierdan. Y hay otros servicios de este tipo que estamos empezando apenas a balbucear un poco en ese sentido en términos de su importancia. Y espero que la síntesis para tomadores de decisiones que acompañó a los volúmenes realmente sea utilizada por gente que está en el gobierno federal o estatal o municipal, ojalá, por los diputados, por los senadores que tienen en sus manos la responsabilidad de ayudar a generar mejor legislación en este sentido. Es una obra que creo que es muy útil y que ojalá y todos tomemos y la asumamos para el futuro. Dentro de estos grandes avances que se esbozan ahora muy brevemente, yo considero que uno de los más espectaculares ha sido la forma de abordar la conservación del patrimonio natural, de conocerlo con la Conavio y de abordar su conservación. Javier, tú has sido protagonista durante 30 años, has estado trabajando directamente en la conservación de estos ecosistemas, a veces desde gobierno, a veces desde la sociedad. ¿Cuáles son los cambios más importantes que consideras que hoy tenemos? Creaste la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuáles crees que son los puntos claves que permitan como lecciones aprendidas e incluso eventualmente
que puedan ser lecciones que a otros países les puedan ser útiles para consolidar la protección del patrimonio natural. Yo creo que, y lo comentaba el doctor Sarucán, la institucionalización de los procesos para la conservación y el que se empiece a incorporar en las políticas gubernamentales, ¿no? No llega a ser una política de Estado todavía, pero yo creo que cómo se ha ido integrando y se han creado instituciones es un paso importante. Lo preocupante de esto, que si bien hay este tipo de avances, y lo comentaba Adrián, es que todavía la sociedad no tiene una percepción de entendimiento y de interiorización de lo que significa esta pérdida, estas afectaciones en cuanto a recursos naturales, contaminación, esta afectación que la empieza a entender de una forma como muy, muy fuerte, que está tan lejos que a veces no reacciona, como es cuando se habló del hoyo de ozono en su momento, hoy el cambio climático. Entonces la gente como que no ha alcanzado todavía a asumir una posición informada con respecto a lo que está pasando, y ya se le vino el cambio climático encima. Es decir, la sociedad va muy, muy lenta, ¿no? Y eso estoy hablando un poco de la sociedad urbana. Ahora, si nos vamos a la sociedad rural, tenemos unos problemas de unas visiones muy microrregionales, de problemas muy, muy cotidianos, ¿sí? Entonces, estamos empujando una, digamos, política de acciones de conservación de territorios como son las áreas naturales protegidas, y tenemos una, digamos, una reticencia, una resistencia de los propietarios de los terrenos, ¿no? Así como el gobierno otorgó esos terrenos, ¿no?, también tiene la facultad de imponer limitaciones por interés público, pero sin embargo se acepta recibir el terreno, pero no se aceptan las limitaciones por interés público. ¿Qué quiere decir? Que en los avances que son importantes, hay instituciones, hay mucho más grupos participando en esto, creo que se ha perdido una visión integradora, ¿sí? Las políticas no son concurrentes. Seguimos con políticas gubernamentales e incluso sociales de la iniciativa privada, etcétera, que no son concurrentes con lo que es necesario hacer, ¿no? Entonces, si bien ha habido grandes avances, creo que tenemos que tender a que el ciudadano se identifique con estos recursos naturales de los cuales depende nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y logremos que hay un entendimiento de una línea, una dirección en la que debemos transitar por bien, ahora sí que del sistema global en el que vivimos, que se llama planeta Tierra, ¿no? Enrique, hemos estado escuchando constantemente en las explicaciones de cómo se fue avanzando en cada uno de estos temas, que aparece el tema de las instituciones, el tema de la normatividad, el tema de las políticas, el tema de los programas. Parecería entonces que estamos hablando de estas últimas 3 décadas en un proceso muy intenso en México, que nos abocamos en materia ambiental, muy tardíamente, pero muy intensamente de repente. Llega tarde el tema, pero llega con una base de información suficiente como para empezar a correr. ¿Qué resumen nos puedes hacer de lo que ocurrió entonces en este proceso de formalización e institucionalización del tema ambiental en nuestro país? ¿Qué resumen nos puedes hacer de lo que ocurrió entonces en este proceso de formalización e institucionalización del tema ambiental en nuestro país? El resumen podría ser que, como ya dijiste, la emergencia de la política ambiental en México fue tardía, aunque en los últimos 15 años se ha logrado estabilizar, pero
fue tardía y perdimos un tiempo precioso en un esfuerzo de políticas que fue disperso y también fue intermitente. El problema es que las políticas han ido detrás, han ido a la cola de lo que sabemos. Y por otro lado, a las políticas se han enfrentado muchas resistencias. Todavía es hora de que las políticas no logran mover suficientemente a la sociedad, a los productores, a los empresarios, a los dueños de los recursos, y por tanto el deterioro ambiental, el deterioro ecológico, los impactos continúan. Hay una base legal suficiente, pero también necesitamos un paso adicional que hay que dar, que es que hay que hacer llegar la política de manera más firme a los estados y a los municipios. Todavía tenemos una política muy concentrada en los niveles federales del gobierno y un muy bajo involucramiento de algunos agentes clave, entre otros los propios agentes sociales. En los últimos 10 años, los sondeos de opinión de manera persistente excluyen las preocupaciones ambientales y es explicable. O sea, las prioridades ahora son sobrevivencia, son seguridad humana, seguridad pública, y el registro de la problemática ambiental todavía está muy por debajo de lo que merece. Eso sería mi síntesis. ¿No crees, Enrique, que también en esto que comentas de la falta de sensibilidad social, que lo hemos estado ya mencionando, también está ligado la poca capacidad de la sociedad de reaccionar ante ciertas políticas o de presionar por ciertas políticas, y también la dificultad de ser un contrabalance del cabildeo enorme de intereses que no dejan que haya avances en aspectos positivos en este sentido, y que está ocurriendo ahora que tenemos congresos que funcionan y senados que funcionan, que están ejerciendo una presión realmente enorme y que yo creo que se podrían contrarrestar con una sociedad mejor informada o mejor organizada que realmente pudiera contrabalancear esto. El caso de cambio climático es uno muy serio, a lo mejor no tanto aquí en México como lo es a escala mundial, pero lo va a llegar a ser. Pero ciertamente en la parte ambiental hay cabildeos de grupos de interés que hacen todo lo posible por impedir el avance de ciertas cosas que serían realmente muy importantes, ¿no? De aquí la necesidad realmente de estar informando a la gente seriamente, honestamente, creíblemente del tamaño de los problemas que tenemos, ¿no? Por eso la importancia de programas como estos. O sea, yo celebro mucho que se haya metido el tema ambiental en esta reflexión de Discutamos México. Enrique mencionó una cosa que es el conocimiento avanzó, y Adrián dijo, pudimos medir. Tú comentaste hace un momento, se conoce mucho más de todo el tema de la biodiversidad, la Conavio se dedica a eso. Yo añadiría, estamos entendiendo los procesos que antes no entendíamos. Claro. Entendíamos antes, estábamos haciendo la descripción de las cosas. Después entendimos que estos eran procesos de relación entre sociedad y naturaleza. Hoy estamos en sistemas complejos de entendimiento de los procesos sociales, económicos, ambientales. Es complejísimo. En términos del conocimiento, tú que has sido un creador permanentemente de instituciones académicas para ir formando gente y generando conocimiento, ¿dónde crees que hay todavía alguna laguna que debemos de echar un empujón mayor? Bueno, la laguna es el Océano Pacífico, en realidad, porque esto es una cuestión en la que entre más gente bien preparada tengamos, mejor. Yo no veo que hay un límite, porque entre más gente bien preparada tenemos, mejor entendemos los problemas, mejor podemos identificar áreas de ignorancia, etcétera, ¿no? Es una cuestión que se va retroalimentando. Yo no creo que hay un límite o hay una cosa acotada en este sentido. A mí me parece que la formación de este capital humano es absolutamente indispensable, es lo que nos ha permitido estar sentados hoy hablando en el nivel del que estamos hablando de los problemas ambientales de México y no esperando que alguien fuera nos lo resuelva. Y esto es algo que no es posible. Nos pueden resolver afuera las cuestiones de manufactura, cómo hacer mejores chips, pero cómo manejar mejor nuestro patrimonio natural y resolver problemas ambientales,
solamente aquí. ¿Por qué? Porque son problemas muy locales. La ecología de este país es propia de este país, la diversidad biológica de este país es propia de este país y, lo más importante, la gente que interactúa con esos sistemas es idiosincráticamente mexicana. Entonces no vamos a aprender de lo que ocurre en Indonesia, lo tenemos que conocer aquí y lo tenemos que conocer con nuestro capital humano, con nuestras instituciones. De otra manera esto no puede ocurrir. No podemos importar esta información. Los grandes problemas ambientales que tienen que ver con el manejo de ese patrimonio los tenemos que generar nosotros con instituciones mexicanas y con personal académico y profesional mexicano que se comunica con las instituciones mexicanas. Esto yo creo que es una idea que debemos tener muy clara y muy firme en la cabeza. Si no podemos importar ese conocimiento, menos podemos importar ecosistemas, una vez que les dimos en la chapa y se perdieron. Eso no hay manera. Esto yo creo que es una idea que debemos tener muy clara, que debemos fomentar que más instituciones estén metidas en esto. Es muy reciente el desarrollo. El primer doctorado en ecología del país se echó a andar en 85, no hace tantos años, 15 años. O algo por el estilo, o 25 años, es realmente muy corto. Hay mucho camino por andar. Yo creo que hemos hecho cosas hasta ahora, en estos últimos 3 lustros o 4, relativamente decentemente. Sabemos por dónde hay que empujar, por dónde hay que reforzar, y si no tenemos capital humano bien preparado, no vamos a resolver nunca los problemas porque nunca los vamos a entender. Entonces, esto es una parte muy importante. INE, CONAMP, CONABIO han sido avances realmente muy importantes que nos dan esa capacidad de conocimiento. Hay que reforzar su trabajo, hay que multiplicar sus acciones en los estados. Yo digo que necesitamos un CONABIO en cada estado, no como nacional, sino como una comisión estatal que haga al nivel del estado las mismas cosas que CONABIO está haciendo para el país. Pero para esto necesitamos engarzar comunidad académica, sociedad, gobiernos, para que realmente pueda darse el asunto. El trabajo es enorme, pero tenemos las bases y esto nos debe, por un lado, estimular, yo creo que entusiasmar, pero también obligar a seguir haciendo las cosas mejor. Me da miedo hacerte esta pregunta, Adrián, porque nos abre un nuevo tema. Ojalá y Discutamos México lo abra. ¿Qué nos falta de entender de un gran problema que se nos viene, cuyo alcance todavía no tiene una dimensión clara de cuál puede llegar a ser el impacto, pero que es contundente que el impacto va a llegar? ¿Qué va a pasar con el cambio climático en términos de nuestras capacidades? ¿Estamos caminando hacia ello? Me da miedo hacerte esta pregunta, Adrián, porque nos abre un nuevo tema. Ojalá y Discutamos México lo abra. ¿Qué nos falta de entender de un gran problema que se nos viene, cuyo alcance todavía no tiene una dimensión clara de cuál puede llegar a ser el impacto, pero que es contundente que el impacto va a llegar? ¿Qué va a pasar con el cambio climático en términos de nuestras capacidades? ¿Estamos caminando hacia ello? Y la respuesta no puede ser, para un tema tan grande, muy amplia, lamentablemente. Tú estás trabajando directamente en el tema, pero no quisiera que el programa se fuera sin tocar brevemente el tema de este reto gran que se nos viene en México. ¿En dónde se encuentra? Voy a ser un poco tajante tal vez en los juicios que voy a hacer, pero para subrayar la importancia que cada uno debía tener. Primero, conocimiento. Es cierto, falta conocimiento, pero tenemos suficiente conocimiento, ya se ha dicho aquí, para actuar. Lo que falta también un poco más es la traducción de esa riqueza de conocimiento que ya existe de manera más directa hacia la formación de políticas públicas. Segundo elemento,
políticas públicas. Es cierto, lo dice el doctor Sarucán, hay que abrir espacios de maniobra política. En algunos casos hay resistencias, hay grupos bien identificados, hay intereses de minorías, intereses creados, inercias, muchas cosas que impiden el avance. Hay que crear espacio político, es un segundo elemento, muy cierto. Pero tercero, hay que reconocerlo. Aún en situaciones donde habría potencialmente el espacio de operar, no siempre diseñamos las políticas públicas adecuadas. Nos equivocamos, no emprendemos las políticas, las medidas, las leyes, las normas de forma adecuada. Y esto en buena medida se debe, que es mi cuarto y último punto, aunque se está convirtiendo en un lugar común, lo que voy a decir continúa siendo quizá el mayor reto al que enfrentamos, y es, no puede ser desde una agencia o una institución que ve cuestiones ambientales, desde donde se intente resolver ya sea el problema de la sustentabilidad ambiental en su conjunto o el problema del cambio climático, que van muy sobrelapados. Entonces, a menos de que todas las instituciones, en el caso gubernamental y en los 3 niveles de gobierno, como nos decía Enrique, tengan corresponsabilidad de atender las implicaciones de deterioro ambiental, lo que significa sustentabilidad y el atacar problemas con el cambio climático, no vamos a avanzar. Entonces, en ocasiones, el diseño pobre de políticas públicas, en ocasiones el no tener espacio político para avanzar los temas, es porque continuamos trabajando en silos, en compartimientos aislados, y continúa siendo abiertamente o a veces inconscientemente percibida la agenda ambiental, de sustentabilidad y ahora la de cambio climático y biodiversidad como una agenda contradictoria que impide, que atenta contra quienes de manera un tanto miope y particular sí hablan de generar empleo y riqueza, pero como si fuera su conflicto de atender al mismo tiempo estas agendas, que por cierto, no va a ser viable esos objetivos puramente económicos a menos que reconozcamos que se nos está erosionando toda la base sobre la cual la sociedad puede construir un desarrollo económico sustentable con empleos, riqueza y salir de la pobreza. La transversalidad es extremadamente importante. La transversalidad. Javier, la tendencia, a pesar de los avances, la tendencia de la pérdida de nuestro patrimonio natural sigue existiendo. No nos podemos permitir ese lujo ya en el país. La aspiración de tasa cero de deforestación, ahí debemos de llegar en alguna ocasión, pero todavía es un tránsito hacia allá. En términos de la protección del patrimonio, ¿qué crees que debe de ser el componente más urgente? Y muy breve porque se nos va el tiempo. Muy breve y qué difícil. Yo pienso que es el asumir las responsabilidades, ¿no? Sociedad y gobierno tienen que asumir las responsabilidades que significan la conservación del patrimonio natural, porque tiene costos, pero tiene mucho más beneficios en el largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y cuando se hablan de los costos, ¿no? Yo creo que son mínimos. A veces en cuestiones de las acciones de gobierno, ¿no? Se habla de que no se quiere asumir el costo político. Es decir, estamos hablando del futuro de los recursos naturales, ¿no? De la pérdida de la biodiversidad, de la extinción de especies, y en un momento se habla de un costo político. Es decir, son cosas que yo creo que debemos dejar atrás y que la sociedad asuma responsabilidad, y principalmente, y esta es la parte difícil del entendimiento, es esta sociedad rural la que tiene que entender el rol que juega y la necesidad de participar. No se puede estar, por un lado, un gobierno tratando de establecer una serie de medidas regulatorias y por otro lado, como algunas entidades como de legislación autónoma, así de pequeñitos estados libres y soberanos, que en una asamblea ejidal o comunal deciden que mejor se desaparece un área protegida, ¿no? Es decir, estamos nosotros en un momento muy crítico, en estos momentos de una crisis entre autoridades y sociedad, ¿sí? Sobre todo por un mal entendimiento de la aplicación de la ley, un mal entendimiento de cómo se debe de entender por el ciudadano esta aplicación de la ley, ¿no? Además, y con esto me gustaría cerrar, que antes se hablaba que los temas ambientales eran como de moda, ¿no? Los 70, los 80 era una moda, ¿no? Hoy yo creo que lo que debemos de entender es que es una realidad, la cuestión ambiental,
es un proceso, es una continuidad que sucede minuto a minuto, ¿sí? Entonces, minuto a minuto algo está sucediendo y la inactividad, la inmovilidad, ¿sí?, no lleva a ningún lado. Es decir, empresarios, gobierno, la persona, el individual, en lo individual, etcétera, todos tenemos que tener una posición y una responsabilidad que asumir en esto. Enrique, mi percepción, no sé si la compartirías, si me equivoco. Yo creo que vamos bien. Se ha trazado una ruta, pero vamos muy lentos. ¿Vamos a llegar a algún lado? Vamos a llegar, no sé cómo, pero el reto que está adelante es que en las próximas 2 décadas la población mexicana todavía va a aumentar en alrededor de 30 millones de personas que se van a acomodar de algún modo en las ciudades mexicanas, que deberán acomodarse en zonas seguras, que no sean vulnerables. Estaremos llegando a entre 135 y 140 millones de personas que van a requerir más alimentos, que van a requerir más uso de recursos que son finitos y que están muy degradados. El mensaje creo que es claro. Discutir medio ambiente y desarrollo en México hoy es pensar apenas para adelante en 2 décadas cómo vamos a hacer para vivir en una sociedad que se abastezca bien, que no degrade más los ecosistemas, que no degrade más los servicios ambientales y que viva mejor. Y ese punto es lo que nos tiene que hacer pensar sobre cómo necesitamos fortalecer políticas públicas, acción ciudadana, acción empresarial, para poder lograr que un México hacia apenas en 2 décadas más, hacia la década del 2030, pueda estar viviendo mejor con recursos que ya no van a crecer, que en algunos casos se pueden restaurar, en algunos casos se pueden recuperar, pero que en la mayoría de los casos van a ser más escasos, finitos. Y ese es el punto, cómo necesitamos acelerar el paso, consolidar las políticas y la acción pública para lograrlo. Bueno, termina el programa, pero la discusión no. Esta discusión tiene que ser permanente en nuestro país, debe de seguir. Yo agradezco a cada uno de ustedes todas sus intervenciones. En cada una de ellas abrieron nuevas preguntas que hay que seguir debatiendo y hay sin duda alguna muchos avances, pero también muchas interrogantes y mucho compromiso todavía por delante. Es un tema joven, pero es un tema que ha ido madurando con rapidez. Sin embargo, sin duda alguna tiene que convertirse en un tema de parte del desarrollo nacional, no como una cuestión marginal, sino parte integral de la visión de este desarrollo nacional, logrando un desarrollo sustentable. Porque lo que es evidente es que lo que dejemos de hacer el día de hoy va a hacer una repercusión muy seria para las futuras generaciones. Muchas gracias a ustedes de habernos acompañado en este programa y a los televidentes de habernos permitido hacer estas reflexiones con ustedes. El 90% de los mexicanos hoy no ha ido nunca al teatro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del teatro en México? No tiene dinero la gente para pagar 600 pesos por una entrada. Hay que pensar en el poder adquisitivo del mexicano y a llegarle el teatro. El punto principal, como decía Brecht, del teatro es la capacidad de divertirse. Es decir, el teatro es ante todo disfrute, es gozo. Otra cosa fundamental que tiene el teatro es que es un instrumento maravilloso para heredar el saber de la humanidad. Yo creo que hay que subir a México al teatro para discutirlo y en ese sentido tenemos que discutir las instituciones. Un pueblo que no permite que se cancele la función, que sigue en pie y que los teatros están abiertos, es un pueblo que vence.
México.